tres panelistas y dando tiempo a ver si Ariel llega. Si Ariel no llega en lo que yo he terminado, entonces yo voy a improvisar un poco del origen de la historia que Ariel tenía que haber empezado. Y confiemos en que llegue, que es lo importante, aunque esté al final, pero que llegue. Ariel Hidalgo, que sería nuestro primer panelista, se unió al Comité Cubano por Derechos Humanos en 1983 en el presidio político. Es escritor, historiador, licenciado en Historia y autor de un libro titulado Disidencia, sobre los orígenes del movimiento disidente cubano. También escribe regularmente para el nuestro segundo panelista de hoy, Oscar Peña Martínez. Se unió al Comité Cubano de los Derechos Humanos en La Habana en 1987 y hoy es su presidente. Fue el inspirador del llamado a un diálogo nacional que hizo el comité en La Habana en 1990 y que ocasionó una gran polémica tanto en Cuba como acá en el exilio. Polémica que yo creo que fue muy oportuna. Oscar va a hablar un poco de eso. Oscar está exiliado desde el año 90 y ha continuado haciendo trabajo para lograr una transición pacífica en Cuba. Es graduado de Ciencias Políticas y Filosofía de la Universidad de La Habana y de Periodismo de la Universidad de Miami. También es columnista de Nuevo Herald. Nuestro tercer panelista, Enrique Patterson, se unió al comité en La Habana en 1990. Patterson es un prolífico ensayista, publica ensayos regularmente en España, en Italia, en Estados Unidos, en América Latina. Tiene una licenciatura en literatura hispana y una maestría en historia de la filosofía, ambas de la Universidad de La Habana. Es invitado frecuente de los paneles que tenemos acá en la universidad, porque es un polifacético, tiene muchas especialidades en muchos temas diferentes. Mi nombre es Sebastián, debe haber empezado por ahí, Sebastián Arcos, soy subdirector del instituto y como Ariel no ha llegado, pues entonces me voy a tomar el papel de Ariel y hacer una brevísima introducción. No va a tener el nivel de detalle que hubiera tenido la de Ariel porque yo no tengo las experiencias personales que tuvo él. Escogimos a Ariel porque fue de los primeros en sumarse a ese núcleo fundador del comité. El Comité Cubano por Derechos Humanos se fundó en el año 1976, en estos días, en el verano, por un grupo muy pequeño de personas, intelectuales, diplomáticos, pensadores, encabezado por el doctor Ricardo Bofill Páez, que tenemos el honor de tenerlo hoy con nosotros en el salón. Gracias. Ese grupo de soñadores descubrieron o se dieron cuenta que la mejor manera de lidiar con el régimen totalitario que estaba gobernando Cuba ya desde hacía más de 16 años y que había tenido éxito al combatir la resistencia armada contra el régimen desde el principio, era quizás usando una estrategia completamente inversa. Y era la estrategia de la lucha por los derechos humanos, por los derechos fundamentales de los individuos. Se inspiraron en Carta 77, los movimientos de derechos humanos en los países de la Europa central y del este, que estaban en aquel momento bajo el comunismo, y que usaron la estrategia después de los acuerdos de Helsinki, donde se abría una brecha para forzar o exigirle a esos gobiernos totalitarios que respetaran los derechos fundamentales, los derechos humanos. Ahí comienza el comité. Y comienza denunciando los casos más notorios de abuso en prisión, en el presidio político en Cuba, de
falta de proceso judicial, de asesinatos extrajudiciales, fusilamientos, inmediatamente son perseguidos por la policía política y por supuesto terminan en la cárcel. Es donde Ariel Hidalgo conoce a los miembros del comité, es donde, por cierto, yo conozco a los miembros del comité en el Combinado del Este, Elizardo Sánchez, Eddie López Castillo. Dentro de la prisión, en vez de desaparecer, el movimiento crece. Tiene un caldo de cultivo natural el presidio político. Y en la medida en que los miembros del comité van saliendo a la calle, empiezan a traer nuevos miembros a la organización. El comité sale a la calle en el año 88. En enero-febrero del año 88 se hace una exhibición de arte independiente en el Beado, en la casa de uno de los miembros, donde se exhiben obras de arte y literatura de artistas disidentes, de expresos políticos. La reacción del gobierno no se hizo esperar. Hubo un acto de repudio masivo donde estuvo presente el entonces ministro del Interior, Abrantes, quien en una conversación con Ricardo Bofill en aquel lugar le dijo: si siguen provocándonos, le decía el ministro del Interior a Ricardo Bofill, si siguen provocándonos van a terminar todos ustedes con los huesos en la cárcel. Y irónicamente Ricardo está aquí hoy con nosotros y Abrantes terminó con sus huesos en la cárcel, curiosamente. Después de ese primer acto público, y gracias a las denuncias regulares que salen dentro de Cuba por la labor del comité, el gobierno cubano se ve obligado a aceptar una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un grupo especial de trabajo que visitó Cuba en septiembre de ese mismo año, 88, en el Hotel Comodoro. El comité organizó una serie de paneles donde se le presentó a esta comisión, a este grupo de trabajo, todo el cúmulo de violaciones de derechos humanos institucionalizadas dentro de la Constitución del régimen cubano. Muchísimas personas pasaron por el Hotel Comodoro y dieron testimonio de sus casos personales, pero el comité no se enfocó en casos personales, sino en violaciones institucionalizadas. Esta visita resultó en un informe de más de 400 páginas que se publicó al año siguiente, devastador para el gobierno cubano, hasta el punto de que nunca más el gobierno cubano permitió la entrada de un grupo o ni siquiera del relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. A partir de ese año y sobre todo después del colapso de la Unión Soviética, del comunismo en Europa Central y del Este, la caída del muro de Berlín, el movimiento crece rápidamente, empiezan a sumarse muchas más personas al movimiento y el activismo aumenta, no solo en cantidad, sino también en calidad y en dispersión por toda la isla. El movimiento se extiende de La Habana al resto del país y empieza a madurar de una manera considerable. Y esta es la parte que le toca a Oscar Peña y le paso entonces la batuta a Oscar. Está en tu mano. Buenas noches. ¿Se oye? Sí, sí. Lo primero, darle gracias a Duane y a Sebastián por preparar esta actividad y darle las gracias a ustedes por estar presentes aquí. Me impresionó. Yo pienso que hay tanto cansancio cubano, los tiempos, el tráfico, que estimula ver a un grupo de personas como ustedes aquí. Yo he tenido el privilegio de estar en el Comité Cubano por los Derechos Humanos con dos personas estelares, o con tres personas estelares realmente. Primero con Ricardo Bofill. A veces cuesta trabajo uno hablar del papel
el papel que tiene la personalidad en los procesos. A mí a veces me cuesta trabajo porque quiero que no sea no quiero que Cuba sea un país de líderes, sino de instituciones. Sin embargo, no se puede negar la verdad. La personalidad de Bofill era imponente. Era como decimos entre las personas, era un animal político. Era el hombre que competía con el que estaba al frente del país, que también, desde otro punto de vista, lo era. Bofill tenía una estamina que ninguno la podíamos alcanzar. Y era una máquina de generar siempre procesos, ideas. Y muy fuerte Bofill. Me recuerdo cuando me presenté en su casa la primera vez con mi esposo y mis 3 hijos, me dijo, ahí está la puerta de salida. Este comité es para locos, no para una familia tan linda. Y tenía razón Bofill. Pero ahí se quedaron nos sumamos a los locos. Yo empecé mi disidencia dentro del sistema. Yo era un perestroico fugaz por ahí en todas las instituciones que había estado, en todos los trabajos que había estado, y siempre teniendo preocupaciones. Empezaron a decirme problemático, conflictivo, te falta madurar ideológicamente, tienes problemas, hasta que en el 79, comienzo del 80, nunca había ido a una estación de policía a pagar una multa y de pronto me veo en un carro de seguridad del Estado en Villa Marista. 91 días incomunicado. Ahí de noche, en el año 80, 79, 80, yo vi en una galera, eso, los que conocen Villa Marista saben que eso es tapiado, no se conoce nada, y yo veía de noche, Bofill, ¿cómo está? ¿Cómo está? El Rivero. Y todas las noches yo sentía eso. Y yo decía, esto debe ser padre e hijo. Resulta ser que después del combinado Oeste me entero que era Bofill, que estaba preso, comunicado también en Villa Marista, y Rivero Carlos. Y de una galera a otra, lejos. Parece que Bofill no lo escuchaba porque no respondía nunca, pero él se sentía bien con hacer eso. Me sumé ahí, le dije a Bofill cuando llegué a su casa, porque el combinado no lo pude conocer, él estaba en el edificio 3, yo estaba en el 1. Pero después cuando lo conocí en la calle, en la iglesia, la conocí en su casa personalmente, tuve esa visita que le dije yo a ustedes. Le dije a Bofill, esta es una organización que tiene que ver algo con violencia, con armas de fuego, con toda esta historia que ha tenido lamentablemente Cuba. Y me dijo, no, nada, esto es idea, estos son proyectos, esto es nada más que cosas de conciencia por la solución de Cuba. Tenemos que superar esa etapa de la violencia, de las conspiraciones, estos aspectos abiertos. Y ahí me sumé. Pasó la etapa esta que hacíamos muchas denuncias, la cosa esta de Ginebra, que fueron más de 2.000 personas. Pero llegó un momento en que nos dieron un golpe muy grande, que fue los atropellos que le hicieron a Bofill cada vez que salía en la calle, en la casa, que Bofill tuvo que salir del país. Me costó un trabajo recuperarme, tremendo, que lo pasó a todos. Aquí veo a Molina, que también le pasaba lo mismo. Bofill nos había enseñado también lo que es la democracia, porque el Comité Cubano por los Derechos Humanos no solamente era un ejemplo de dignidad, un ejemplo de ideas nuevas, de civismo, sino que también aglutinaba a oficiales que habían sido del ejército de Batista, aglutinaba a oficiales que habían sido del ejército de Fidel Castro, aglutinaba a gente que tenía un pensamiento antiguo, gente que había sido hasta de los partidos pasados, y aglutinaba a gente joven. En casa de Bofill ese día conocí a Reinaldo Bragado, conocí a Rolando Cartaya, que también iba a estar aquí hoy, y no pudo estar. El comité creció en eso, creció en que no excluía a nadie, y eso fue una escuela de democracia para todos nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Ninguno de los que estábamos componiendo el comité estábamos por marcar tarjetas, estábamos por hacer algo, estábamos por solamente hacer denuncias y molestar. Llegó un momento en que por primera vez el sistema cubano, que había pasado toda su vida acusando a otros países de violador de los derechos humanos, llegó un momento en que nosotros logramos que por primera vez se sentara de acusado, en el banquillo no acusado, al gobierno de Cuba. La única vez que se logró eso.
Ahora, ¿eso cómo se logró? Eso se logró que había dos personas en el comité también, que eran Gustavo y Sebastián Arco, que ustedes no quisieran llegar con una denuncia y tratar de revisar Sebastián Arco. Eso era minuciosamente. ¿Quién hace esta denuncia? ¿Quién la firma? ¿Dónde vive? Esto era una cosa científica. Sebastián recogió la guagua y iba a casa de la persona. El problema es, ¿dónde estaba la ciencia de eso? En que respetábamos la veracidad. Nosotros no teníamos legalidad ninguna, no teníamos apoyo de ninguno. Lo único que nos amparaba a nosotros era el crédito de no decir mentiras. Denuncia que salía de Cuba, denuncia que era verdad. Eso fue un proceso de varios años. Se sancionó a Cuba, todo el mundo se alegró mucho, pero lo voy a ser franco. Pasó el tiempo y nos dimos cuenta que Cuba había aprendido a jugar con eso, con sentarse en el banquillo de los acusados, con desacreditarnos nosotros, y lo que planteamos entonces buscar otras soluciones. Lo primero que hicimos era, vamos a tratar de legalizar el Comité Cubano por los Derechos Humanos. Nos decían en todos los lugares que era una organización ilegal. Cuando vamos a entregar la carta pidiendo al Ministerio de Justicia, nos la devuelven, que eso no era aceptado. Y un abogado, en ese momento, que no está aquí hoy, Pablo Llave, se le ocurrió decir, yo sé la hora exacta en que debemos llevar la solicitud de legalización del Comité Cubano por los Derechos Humanos. Es decir, todo lo que nos faltaba en legalidad y todo lo que nos faltaba lo ocupábamos con contacto, con inteligencia, con iniciativa. A la hora del almuerzo, las mujeres ahí están locas por irse 12 y cuarto. Ya reconocía bien el Ministerio de Justicia. Y yo llego, y ellas rápido van a poner el cuño de recibido. Efectivamente, yo acompañé a Llave y así fue. Nos pusieron el cuño de recibido y entonces pudimos decir que nosotros no éramos legales en Cuba porque no nos habían legalizado, pero que habíamos hecho la solicitud con nombre y apellido, las direcciones de todos, ninguno nos escondió, todos los que estábamos en el comité. La otra cosa que logramos también con el tiempo, cuando fue pasando, es que dijimos, nosotros estamos haciendo esta denuncia, pero el problema es resolver el problema, no solamente complacernos con hacer denuncias. Esto era un crecimiento que iba teniendo el Comité Cubano por los Derechos Humanos. ¿Y qué hicimos entonces? Las denuncias que entregábamos para afuera, la copia de esas denuncias se la entregábamos a la Fiscalía de la República de Cuba. La primera vez que Sebastián Arco y yo subimos hasta el cuarto piso de la Fiscalía de la República, no sé si está ahí todavía, frente al Parque Central, en el cuarto piso, y entregamos esas copias, se quedaron fríos esas personas. Y nosotros también aguantando el aire. Solamente te impresiona la sala esa, la cuarta de criminal de contrarrevolución, arriba en el cuarto piso. Y ahí empezamos a llevar copias de esas denuncias. Nos estábamos cubiertos por todas partes de prestigio. Pasó el tiempo, estoy hablando rápidamente aquí con ustedes, pero esto es un periodo de años, y dijimos también, hay que resolver el problema de Cuba entre cubanos. No hay forma, no hay mecanismo realista que llegue una nube y coja todo el aparato estatal y se lo lleve para otro país y venga entonces la parte del pueblo sana que quiere cambio. Esto no hay forma. No hay forma. No hay forma militar tampoco ya hoy en día. Ni me gusta a mí tampoco. Tenemos que crecer y buscar soluciones entre cubanos. Señores, cuando yo hablé esta idea con Gustavo Arco había sido saltarte en Cuartel Moncada, su cultura no la cultura de la década del 40, del 50, que se resolvían las cosas con armas de fuego. La Universidad de La Habana, tú no eras un destacado líder estudiantil si tú no tenías una pistola 45 en la cintura. Esa era nuestra república, ese era nuestro país, la cultura de la violencia. Ustedes se recuerdan que cuando Batista, el Marqués Sterling, propuso una solución y todo el mundo se rió de Marqués Sterling y todo el mundo lo que apoyó fue la Sierra Maestra, y mira lo que nos vino. Es decir, no teníamos madurez, no teníamos inteligencia para buscar soluciones cívicas entre cubanos. Todavía no sé si las tenemos. El problema es el siguiente. Entonces le dije a Gustavo, tenemos que nosotros plantear, nosotros somos la diferencia. Nosotros somos la diferencia. Y la diferencia tiene que tener valor de plantear las cosas. Hay que plantear un
invitación al gobierno de Cuba, un planteamiento, un emplazamiento aceptando entre cubanos. Que todas estas denuncias que mandamos a Ginebra, que todas estas denuncias que mandamos al mundo, tenemos que buscar una tribuna nacional y decírselas a ellos de frente, buscar pactos nacionales, buscar soluciones. Señores, hicimos eso. El mundo entero conoció eso. El Comité Cubano por los Derechos Humanos se conocía desde el principio, se conocía la entidad, se conocía todo. Pero yo les digo a ustedes que cuando dimos el salto, de verdad que nos conoció el mundo entero, y que personas que nunca nos habían visitado empezaron a visitar embajadas del mundo entero, fue cuando planteamos el diálogo nacional, que emplazamos al gobierno de Cuba. Me recuerdo que Pietier tenía todavía relaciones con el comandante Almeida, que había sido jefe de la policía, ya no estaba en el poder con fuerza, pero siempre tenía un nombre, eran vecinos, se conocían. Y a los 2 o 3 días llegó Pietier y nos dijo, dice Almeida que con esto que hicimos ahora sí cruzamos la raya roja. Porque el sistema había aprendido, el régimen había aprendido a vivir con la denuncia, había aprendido a vivir nuestro contacto con extranjeros, nuestras llamadas, nuestras cosas, pero no estaban preparados todavía para que nosotros los emplazáramos a ellos cívicamente y dijéramos que todos somos parte del país, que todos somos parte de la República, que todos tenemos que resolver el país y que todos tenemos culpa de lo que se ha hecho y lo que nos falta por hacer. Y efectivamente, señores, empezaron las reuniones del Comité Central a descalificar a Gustavo, porque se ganó también el comité la simpatía de la gente que estaba en el sistema, eso fue lo más importante también. Nos ganamos la simpatía de las personas que estaban en el sistema, que también veían que no perdíamos ese nacionalismo, esa cubanía, y empezamos a recibir mucho apoyo, indirecto todavía, pero empezamos a recibir mucho apoyo. Pero por primera vez los embajadores empezaron a ir a la casa de Gustavo Acruz. Nunca había ido el jefe de la oficina de interés, y fue el señor Taylor, y fue todo. Nos quedábamos fríos. Es que el mundo se daba cuenta que había que buscar una solución entre cubanos. Los atropellos, ustedes lo conocen más que nosotros, los actos de repudio con helicóptero arriba de la casa de Arco, primero en casa de Sebastián, fueron casi una semana ahí, una casa cercada, tumbaron las puertas, las ventanas, están las fotos de eso. Las respuestas fueron salvajes. Y después, cuando también pensamos que seguimos luchando con este planteamiento, fue en casa de Gustavo Arco. Y ahí perdieron la cordura, ahí mandaron a Felipe Pérez Pérez, a Robaina en persona, Robaina subiendo por las tuberías, gritando. Todos los dirigentes, todos los ministros estaban ahí en el acto de repudio ese que nos rodeaba. A Rodolfo González, Pelletier y a mí, nos arrastraban por toda la calle Línea, de casa de Gustavo Arco, cuando salimos. Fue penoso. Realmente, nosotros empezamos a cantar el himno nacional a propuesta de Pelletier, pero fue penoso ver a esas autoridades haciendo esas cosas. Y como le pasó adelante, después le pasó a ellos también, que se dejaron utilizar, se dejaron para esas cosas. A mí no me gusta ser atrevido a hablar de legados, porque los legados yo creo que tienen que tener resultados. Nosotros todavía no hemos visto los resultados de Cuba. Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso que es muy largo, es lamentablemente largo. Acaba de llegar nuestro colega y amigo Ariel Hidalgo. ¿En qué año fue eso cuando ustedes empezaron esa última práctica? Año 89. La de la denuncia, el 89, sí. Y, sí, en el comienzo del 90. Comienzo del año 90. A ellos les molestó mucho también un hecho muy significativo en Cuba, que fue el juicio de los militares, de Ochoa y los demás. Y nosotros también, y no voy a decir inteligentemente, sino como de verdad un sentimiento humano, digo, también son cubanos, y salimos en defensa de esos militares. Y llevamos, y la familia nos vino a ver, y eso se conoció, y
y a las autoridades de Cuba le molestó mucho que nosotros defendiéramos a esos cubanos que estaban vestidos en el olivo, que eran oficiales de ellos. Nosotros dijimos, nosotros estamos aquí para defender a todos los cubanos, estén donde estén. Pero nos dimos cuenta de una situación. El pueblo de Cuba, lo que es el pueblo de Cuba, la isla, revolucionarios y no revolucionarios, acogieron con mucho entusiasmo nuestro planteamiento del año 89 y 90 de resolver esto entre cubanos y sentarnos en un encuentro nacional. Nosotros fuimos a ver a la iglesia. En esos momentos Ortega tuvo un poco de temor, de miedo, no salió públicamente a defender ese planteamiento que nosotros decíamos con la participación de ellos. Pero después ellos también plantearon eso, lo que nosotros habíamos planteado, y nos agradó. Pero lo plantearon como una cosa de la iglesia, pero son las cosas de Cuba, de los países totalitarios, que todo el mundo de una forma u otra tiene su temor y su miedo. Tuvimos un golpe muy duro cuando planteamos eso. Si tuvimos tanto apoyo del pueblo de Cuba, del cuerpo diplomático y del mundo, sentimos un dolor profundo porque nos dimos cuenta que la parte de Miami no estaba preparada para un planteamiento como ese. Y sufrimos un golpe duro en el sentido de que gente que admirábamos, que respetábamos mucho, salieron por emisoras de radio y salieron por lugares diciendo que el comité era traidor, que eran comunistas, que no eran... todos los epítetos negativos se les puso. Ya Bonfil estaba aquí, tenía un programa a las 11:40, era cubanísimo, se lo quitaron. Ariel Hidalgo estaba aquí también, y sufrieron también muchas frustraciones, muchos golpes, muchos dolores con eso. Es decir, que nos falta lo principal, que los cubanos nos demos cuenta que no hay soluciones mágicas, que no hay botones, no hay chucho que tú enciendes y apagas la luz. Países totalitarios de tantos años como el cubano, de una cultura que no es una cultura de violencia pasada, de 3 generaciones que no saben de derechos, no saben de posibilidades. Los procesos tienen que ser graduales. Nos guste o no nos guste. A mí personalmente me gusta que sean así. A mí no me gustan las cosas de choque, no me gustan los golpes esos que se transforman. Yo creo que el legado principal está por ver si nosotros mañana, todos los cubanos, todos los que están en el proceso hoy de la disidencia, la oposición, son capaces de ser responsables y buscar soluciones serias para Cuba, que no sean de 24 horas, que no sean de dos imaguas locos acabando con el país, como pasó en Polonia, en otros países. Tenemos que buscar un proceso que todos se sumen y buscar un proceso muy serio. Y yo sé que eso todavía está por ver. Si las personas no quieren un régimen totalitario, si las personas están frustradas en todos estos años, tampoco quieren mañana una decisión. Y yo creo que todos, siempre insisto en eso con mis colegas, tenemos que ser muy responsables en los planteamientos, en las cosas, no ser excluyentes de nadie, porque no podemos crearle trauma de nuevo al pueblo de Cuba mañana, que se decepcione entonces con nosotros y empiece a decir, ¿dónde estaban los Castro? ¿Dónde están? Tenemos que ganar esa partida con mucha seriedad. No sé qué más decir a ustedes, no quiero abusar de ustedes. Y yo he pasado más de una semana que estaba muy enfermo y por poquito no puedo venir, no había preparado nada, pero esta actividad se merecía todo el respeto y había que hacer el esfuerzo y ustedes. Y aquí estamos. Gracias. Bueno, dicen que más tarde, mejor tarde que nunca, llegó ayer. Ya yo había hecho una breve introducción, pero de nuevo la experiencia personal tuya es importante. Por favor, ven para acá. Y cuéntame, ¿cómo empezó la sopa de ajo? Bueno, primero decirle que me siento muy contento de estar con todos ustedes y muy honrado con que Sebastián Arroyo Sabón y bueno, que el instituto en general, el instituto, que no el instituto me haya tenido en cuenta para me ha dado este honor. Hay una cosa que no sé si se habrá dicho anteriormente, quizás ya Sebastián lo dijo.
y es la importancia que tiene la Fundación del Comité Cubano por Derechos Humanos, es sobre todo que no es solo la Fundación del Comité Cubano por Derechos Humanos, con la Fundación del Comité se da el inicio de lo que hoy es el movimiento disidente que actualmente tiene